Buenos días, mis amigos. Dios nos bendice en este domingo maravilloso, con lluvia de bendiciones que se derraman en nosotros. Y yo quiero que hagamos esta afirmación todos juntos. Estoy abierto y receptivo al Espíritu vivo de la verdad de Dios. Gracias, Dios, por un buen mensaje. Amén. Y como le decía Rafael, es que son dos los ministros, Rafael y Wilfredo, entonces a veces se le chipotea a uno, ¿verdad? Bueno, esta quinta aparición de Jesús, de la que nosotros vamos a hablar, estamos en el día de hoy, en tercer domingo, después de la resurrección del Maestro, en la celebración que tenemos, en la rememoración de estos hechos. Y esta quinta aparición tiene lugar a 10 de sus discípulos en el aposento alto de la casa de los Marcos, donde ellos celebraron la última cena y donde están escondidos. Están reunidos tratando de ver cómo van a salir de Jerusalén sin ser vistos por las autoridades judías, ya que estaban llenos de miedo. Ese es el demonio. Entonces, a pesar de la palabra de las mujeres sobre su resurrección y de que el mismo Pedro, acompañado de Juan, vieron la tumba vacía. Quizás ustedes se estén preguntando cómo después de todo esto los discípulos pudieron dudar y tener miedo, y más aún que quisieran escapar. En su defensa, yo quisiera recordarles que desde la última cena todos ellos habían estado sometidos a una gran presión mental. Además de que se estaban enfrentando a la pérdida física de su líder de la forma más humillante para un judío, como era la crucifixión, que solamente se utilizaba para asesinos y delincuentes graves. Además de esto, ellos pasaban por alto las palabras del Maestro que les había advertido de los acontecimientos que iban a presentarse y cómo él iba a padecer y sufrir, pero que finalmente se levantaría victorioso. Todo esto se le había olvidado. De ahí su angustia, su falta de fe, y es más, ni siquiera, como les dije, pudieron creer que fuera cierta la promesa que les envió con las mujeres en su segunda aparición de que lo vería en Galilea. Están tristes. Dentro de sus corazones se sienten abandonados y llenos de dudas al preguntarse que si ciertamente el Señor resucitó, ¿por qué no se ha presentado ante ellos, que son sus amigos más íntimos? Como podemos notar, desde el punto de vista humano, todos estos acontecimientos son causa justificable de sus actitudes, porque ellos, al igual que tú y yo, en situaciones de crisis y conflicto, dudamos de que Dios esté a cargo. Y se nos hace difícil aceptar que sin importar las apariencias, todo estará bien. Es común que al leer las Escrituras en diferentes ocasiones nos encontremos con este triste panorama. Pero lo grande de las Escrituras y lo que la hace totalmente confiable es que ellas nos presentan sin ninguna limitación las debilidades y las fortalezas de los personajes y de las situaciones que le dan origen a las mismas, demostrándonos que esto es parte de nuestra naturaleza humana, porque es producto de la conciencia de los sentidos, de nuestros egos temerosos al enfrentar situaciones difíciles en nuestras vidas.
Y es cuando nuestras personalidades obstaculizan el camino y nublan nuestra visión espiritual para que no veamos ni aceptemos la verdad de nuestro ser, de que frente a cualquier situación tenemos el poder para vencer, siguiendo la guía divina en nuestro interior. Es precisamente en esa circunstancia que tú y yo, con el poder de nuestra fe, debemos mantenernos firmes con la certeza de que nuestro Dios está a cargo. Y para esto tenemos que mantenernos centrados en esa presencia de Dios en nuestro interno ser. Lo que significa orar sin cesar para no caer en tentación, como nos decía el Maestro Jesús, porque nuestra naturaleza humana es débil. Es nuestro objetivo en esta mañana presentarte esa quinta aparición de Jesús que hizo posible la desaparición de las dudas, los miedos y los temores que hasta ese momento había padecido el círculo íntimo del Maestro, aquellos que estaban destinados a ser sus voceros en todo el mundo. Podremos realizar que unidos en paz y amor, con fe en el Cristo que en nosotros mora, estaremos abiertos y receptivos a su actividad que llamamos Espíritu Santo. Su actividad en nosotros hará posible que, al igual que los discípulos, nos transformemos en nuevas criaturas. Producto de esta realización seremos capaces de reconocer más allá, sobre toda duda, que el que vive en cada uno de nosotros es todopoderoso y se levanta de los estadios de muerte y soledad como un vencedor. Nuestro mensaje está basado en Juan 20, capítulo 20, de los versículos 19 al 23, en la que se considera la quinta aparición de Jesús, tal como nos lo reseña nuestro libro, Tu Esperanza de Gloria. La misma tiene lugar inmediatamente después de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Esa cuarta aparición dio lugar al mensaje magistral que la reverenda Carmen Fe tuvo el domingo pasado. Nosotros vamos a resaltar algunas de las observaciones que los exégetas bíblicos han relacionado con esta quinta aparición. Según algunos de ellos, esta quinta aparición es la misma que está narrada por Marcos 16:14, Lucas 24 del 36 al 50 y Primera de Corintios 15:5. Con la única diferencia de que ellos omitieron la ausencia de Tomás. Y luego en su caso ustedes la van a leer y se pueden dar cuenta de eso. Pero particularmente yo encuentro una gran diferencia entre la versión de Lucas 24 del 36 al 48 y Juan, que son las más completas. Y por eso les voy a compartir algunas de esas diferencias. En la de Lucas, nosotros encontramos que al llegar al el maestro, a donde los discípulos, les enseña las manos y los pies. Y ante su incredulidad, él les solicita algo de comer y ellos les ofrecen un poco de pan y miel. Y luego de comer, él les reitera que todo lo que había acontecido en relación a él era para que se cumpliese lo dicho por la ley de Moisés, por los profetas y por los salmos. Y entonces, igual que hizo con los discípulos de Emaús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y la aparición termina afirmándoles que ellos serán los testigos de estas cosas. Yo he tomado la del apóstol Juan
por dos razones. Primero, Juan era testigo presencial del hecho, testigo ocular, ¿verdad? Y también porque él nos relata un acontecimiento que no se presenta en Lucas ni en ninguna de las anteriores. Y es la impartición del Espíritu Santo a cada uno de ellos. Luego, él le da el mandato de hacer lo mismo que el Padre hizo con él. Posteriormente le dijo, al que remitiere los pecados, le seréis remitidos. Y a los que no, no les serán remitidos. Y más adelante vamos a profundizar en esto. Entonces, los dos seguidores de Emaús que tuvieron la cuarta aparición, llenos de gozo, se devolvieron a Jerusalén para darle la noticia a los discípulos. Pero cuando ellos llegaron a casa de los Marcos, esto no fue necesario porque se encontraron con la grata noticia de que ya Jesús se había aparecido ante ellos. Esto fue al atardecer del mismo día de la semana cuando sucedió la resurrección del Maestro. Yo me imagino que ya era un poquito más tarde, porque en el atardecer fue que se le apareció a los de Emaús. Pero había sido el día anterior, porque ellos se dieron cuenta, fue cuando ellos le dijeron que se quedara, porque ya era tarde, ustedes recuerdan, y entonces se sintió en la mesa y cuando me partió el pan fue porque ellos lo reconocieron. Pero antes de iniciar la interpretación de la cita bíblica que da origen a nuestro mensaje, nosotros queremos, donde el Maestro hace la impartición del Espíritu Santo a los discípulos, nosotros queremos resaltar el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista era primo de Jesús y comenzó su ministerio a orillas del Jordán, predicando el bautismo con agua para el arrepentimiento. Y que los que le preguntaron que si él era el Mesías, él le contestó con el escrito en Mateo 3:11, que Rafael nos va a leer. Hágase la luz. Ya a la verdad os bautizo con agua. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no estoy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se hizo la luz. Amén. Entonces, esta cita bíblica nos permite concluir que existen dos bautismos que representan los pasos esenciales en el camino de nuestro desarrollo espiritual. La negación, primer paso, que significa el abandono de las viejas creencias, y el segundo, la afirmación como la adquisición de una nueva conciencia. El primer bautismo es el de Juan, es el que por medio del poder de la palabra el hombre disuelve todos los falsos conceptos y las creencias de error que la conciencia de los sentidos ha edificado, y utiliza el agua como símbolo de la limpieza de su mente. Este se conoce también como el bautismo del arrepentimiento, donde nos hacemos conscientes que no somos viles gusanitos de la tierra, que estamos desprovistos del amor de Dios. Si hasta ahora sí lo hemos creído, es el momento de negar y cambiar esas viejas creencias para estar listos para el segundo bautismo, que es el bautismo de la verdad. Cuando reconocemos que somos imagen y semejanza de nuestro Creador. Y con esa certeza nos permite que a través del Cristo que en nosotros mora, afirmar sin dudas ni temores la verdad de nuestro ser. Es cuando nuestra mente se nutre de las ideas divinas, de la fuente original que es Dios, y somos iluminados con la luz del Cristo. Es el bautismo del Espíritu Santo que acelera al hombre completo. Es la ley creativa de afirmación divina,
puesta en movimiento por la mente suprema Dios. Su actividad es como un fuego en el centro del ser y que al encenderse eleva el alma y el cuerpo a un grado más de pureza. Entonces la palabra de verdad inunda todo nuestro ser, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y el poder sanador, que es Dios, se manifiesta como espíritu de perfección, irradiándose a lo más profundo de nuestra conciencia corporal. Este proceso se conoce como regeneración y es el derramamiento del Espíritu Santo, que también se conoce como segundo bautismo. Nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, en la palabra reveladora nos lo define de la siguiente manera. Nos dice: es la aceleración de la naturaleza espiritual que se refleja en la mente y en el cuerpo. El bautismo espiritual tiene poder, es afirmativo, es positivo. Esta efusión del Espíritu Santo es el segundo bautismo. Cristo representa esta fase del bautismo. Es el don más valioso de Dios y viene a aquellos que buscan firmemente primero el reino de Dios y su justicia. Hay algunos exégetas bíblicos que creen que además de los discípulos, en esta quinta aparición también las recibieron los que estaban allí, o sea, los de Maús y otros más. Y ellos se basan en decir esto, que cuando los discípulos de Maús salen, Lucas 24:33 nos dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Por lo que ellos concluyen que se encontraba una gran parte de los 120 que posteriormente estarían presentes en Pentecostés. Antes de irnos a la cita bíblica, su interpretación, yo quiero que escuches una oración en canto, para que al igual que los discípulos, afirmemos la apertura de nuestro entendimiento. Para esto te solicito que cierres tus ojos, si así lo deseas, por un momento, que con el poder de tu imaginación te traslade a ese aposento alto, donde tu alma espera el encuentro con su Cristo morador. Repite mentalmente las letras de esta canción para sentir la emoción del encuentro, igual al que los discípulos con el Maestro resucitado. Y en ese estado de conciencia, ahora manifiesta tu deseo de tener ese encuentro personal con el Señor de tu ser.
y nos sentimos iluminados por esa presencia, Dios, que hemos llamado. Y estamos abiertos y receptivos para esta cita bíblica que nos habla del encuentro del Cristo con cada uno de los allí presentes y que encontramos en Juan 20, 19, 23, que Rafael nos va a leer. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y se hizo la luz. Amén. Entonces, no sé por qué no salió, porque estaba puesta ahí, pero nada, orden divino. O sea, como ya dijimos, los discípulos están aislados, ansiosos y escondidos a puerta cerrada. Sí, para que la gente la vea a medida que la vamos. Como les dije, están en la casa de los Marcos, en Jerusalén, en la habitación sagrado. Y aquí se le presenta el Maestro resucitado. Lo saluda y lo primero que afirma es que la paz sea con ellos. Y de inmediato les enseña sus manos y su costado para que verificaran su identidad. Fíjate que a diferencia de la de Lucas, aquí no son los pies, sino el costado, ¿verdad? Y él les dice que les afirma la paz, mientras que a la de Lucas le está recordando lo que ha sucedido y que todo esto tenía que suceder, ¿verdad? Ellos se sienten gozosos con este encuentro, pero ellos no saben que están a punto de vivir una experiencia especial con el Espíritu Santo, que es como un adelanto de lo que ellos van a experimentar en Pentecostés. Nueva vez Jesús afirma la paz en ellos y les dice que los enviará como su Padre lo envió a realizar la obra. Y de inmediato sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Les digo, recibí el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. Es nuestra convicción que para realizar un trabajo espiritual es necesario tener la dirección y el poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué es el Espíritu Santo? La actividad de Dios en cada uno de nosotros. Para nosotros poder realizar cualquier trabajo espiritual es necesario tener esa dirección, la guía y el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que este fue el motivo por el cual Jesús insufló el Espíritu Santo en ellos. Pero esta escena trae a mi memoria la historia de la creación del hombre que encontramos en Génesis. Y que en Génesis 2:7 leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Esto significa que el soplo de Dios es lo que da la vida. Porque aunque Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, es cuando Él sopla el aliento de vida que nos convertimos en un
ser viviente. En esta ocasión, el Cristo, que es el Jehová de las Escrituras cristianas, está soplando el Espíritu Santo, la actividad de Dios en cada uno de los allí reunidos, para impartirle la vida eterna y espiritual. Debe ser más claro, el Espíritu Santo está en nosotros. Lo que hizo Jesús al soplar fue activarlo. Con esta inspiración llegó el poder para hacer la voluntad de Dios en la tierra. O sea, estos hombres y estas mujeres, en ese momento, al recibir esta actividad del Espíritu Santo, ya pueden, no lo dice ahí, pero no los imaginamos, lo que dijo Jesús en Getsemaní. Mas no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Esta efusión del Espíritu de verdad en la mente de cada uno de ellos es lo que le permitió hacer contacto con las ideas divinas directamente de la fuente original que llamamos Dios. Todos nosotros tenemos una herencia divina, un potencial que son las ideas divinas. Cuando nosotros activamos ese espíritu de verdad en nosotros hacemos contacto con esas ideas divinas. Y esta acción de estar en contacto con esas ideas divinas, de estar en comunión con esa presencia de Dios, es lo que nos va a permitir remitir o no remitir los pecados. Porque tú y yo no tenemos poder para quitarle pecado a nadie. Entonces aquí lo que estamos viendo es que esa actividad de Dios en ellos le va a permitir hacerle ver a los demás cómo pueden salir de su conciencia de error. Cuando ellos al ser iluminados con la verdad, han activado el poder de la fe, de la fortaleza y la sabiduría para las labores que ellos van a realizar posteriormente como apóstoles, discípulos y seguidores de sus enseñanzas. El objetivo de su misión será predicar las buenas nuevas de Jesucristo y cómo por su demostración los pecados de las gentes pueden ser perdonados. Porque nosotros sabemos que el pecado es nuestra conciencia de error que se opone a nuestro bien. Jesús les está dando el privilegio de decirle a los nuevos creyentes que sus pecados les serán perdonados por misericordia divina en el momento que reconozcan que Jesús es el señalador del camino. Y que para lograr esta meta que está disponible, asequible para cada uno de nosotros, es necesario que aceptemos sus enseñanzas y llevarlas a la práctica. Y esa fue la razón por la que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Eso es lo que están entendiendo los discípulos y es lo que ellos tienen que comunicar. Ya estos discípulos están preparados para anunciar la verdad que nos hace libres. Su fe ha sido activada y producto de ella tienen la certeza de que el amor perdonador de Jesucristo los ha liberado de faltas del pasado y de sus consecuencias. Porque cosas que no están escritas, pero que nosotros sabemos que sucedieron, es que, excepto Juan, que estuvo con él a su lado, todos los demás se escondieron y Pedro hasta lo negó. O sea, ellos ninguno realmente, luego de haber dicho que daban su vida por él, hicieron y tenían que tener remordimientos. Pero luego de esta presencia, esta aparición del Maestro y este insuflamiento del Espíritu Santo, ellos ya reconocen que el Cristo está activo en ellos y que ese amor perdonador de Jesucristo los ha liberado de faltas del pasado y de sus consecuencias. Entonces, como ellos pueden creerlo, pueden salir a predicar en relación a eso, de que eso es así. Y el mandato relacionado con la remisión o no remisión de los pecados, a mí me trajeron al recuerdo las palabras del Maestro Jesús a Pedro cuando él lo reconoció como el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y le contestó lo escrito por Mateo 6, 16, 19. Hágase la luz. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 6 horas. Amén. Yo siento que esta aseveración que el maestro le dirigió a Pedro, que simboliza la fe como la facultad que recibe la revelación del Espíritu de Dios en su interior, reconociendo al Cristo en Jesús, porque recuerda que le dijo: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, eso que le contestó Pedro y que él le dijo que sobre esa base edificaría su iglesia, y le dice también esto que acabamos de leer aquí. Yo entiendo que Jesús ya sabe que cada uno de ellos ya reconoce el Cristo en él y que está activo en ellos, y entonces ese reconocimiento es la única manera de obtener la llave del reino de los cielos, que es el producto de nuestro pensar, ese nuevo pensar, ese nuevo sentir y ese nuevo actuar que se está activado en nosotros con este bautismo espiritual o bautismo de verdad. Entonces, por esta actividad del Espíritu Santo, Espíritu de verdad que han recibido, ellos tienen esa facultad de lo que aten será atado y lo que suelten será desatado. Porque cuando por fe nosotros reconocemos al Cristo morador, tenemos las llaves del reino de los cielos. Con el poder formativo de nuestra mente le daremos forma a las estancias en pensamiento, palabras y acciones, que eso es la fe, ¿verdad? El poder de darle forma a la sustancia, acompañado de la imaginación. Podemos nosotros darle forma. Entonces, nosotros vamos a darle forma a esos nuevos pensamientos que van a generar unos nuevos sentimientos y unas nuevas acciones. Y de acuerdo, si nosotros limitamos con nuestra fe, si nosotros no creemos que somos capaces de tal o cual cosa, vamos a limitar y esa limitación va a impedir el fluir de las ideas divinas, de la fuente Dios en el cielo de nuestra mente. Si nosotros aceptamos que tenemos el poder, que el Cristo mora en nosotros, entonces nosotros vamos a permitir que esas ideas fluyan y vamos entonces a estar en el cielo. Si no las soltamos, vamos a vivir esclavizados o presos de esas condiciones mentales que hemos creado, y naturalmente no podremos manifestar el bien que deseamos en la tierra. Jesús está satisfecho. Él sabe con seguridad que la actividad de Dios ya es una realidad en sus discípulos y que su comprensión de la verdad los acredita para realizar el trabajo que Él le está encomendando. Ellos ya están listos para ver a través de las aparentes penurias de los ambientes terrenales en los cuales se van a desenvolver, reconociendo que eso no es la verdad, que como decimos aquí en Unity, eso es una apariencia, producto de su falso pensar, sentir y actuar, que ellos, por medio de la voluntad, con el poder de la palabra, centrado en la fe y en la actividad del Espíritu de Dios, que es lo real, nuestro ser, podrán cambiar las apariencias desfavorables que están manifestando en su vida terrenal. Y de eso tú y yo tenemos mucha experiencia. Incluso nosotros sabemos que una ministra de Unity, con el poder de su palabra, devolvió un tornado. ¿Verdad que sí? También la curación, la sanación de la señora Fillmore
Y el alargamiento de la pierna del Señor firme fue con ese poder de la palabra que cambió el poder formativo de sus pensamientos para traer a manifestación lo que era real, lo que es verdad. Por eso, cuando nosotros estamos viviendo en este mundo actual, y sobre todo ahora, alguien me decía esta mañana que tenía su mente muy llena porque en el mundo estaban pasando muchas cosas. Si nosotros comenzamos a ver las cosas como le está viendo el mundo, vamos a contribuir a atar esas situaciones y no ver lo real. Por eso nosotros, ante todo lo que estamos viendo, tenemos que centrarnos, decretar ese orden divino y saber que detrás de todo aparente mal hay un gran bien. Pero nosotros no podemos unirnos a esa corriente que se está llenando de negatividad. Tenemos que afirmar el bien y saber que Dios tiene el control. Si nosotros creemos que son Putin, Trump o Albazao, todos ellos los que tienen el control, pues estamos dando nuestro poder. Nosotros sabemos que Dios tiene el control, que Dios es dueño de su universo. Lo que tenemos es que orar para que se haga la luz en cada uno de estos líderes para que tomen las soluciones correctas. Entonces, también Jesús sabía que estos hombres y mujeres iban a ser un ejemplo para motivar a otros a que lograran lo que ellos ya han logrado. Y para que le hagan consciente que no basta conocer y saber, que es lo que nos pasa mucho, lo que nos llamamos cristianos, que queremos conocer mucho de Jesús, de su vida, y saber qué hizo y no hizo. Lo importante es que nosotros nos apropiemos y vivamos las enseñanzas de Jesús para también poder lograrlo. No es que yo soy salvo porque Jesús dio su vida por mí, perfecto, pero ahora tú tienes que hacer tu trabajo. Porque hasta ahora el Padre trabaja y yo trabajo. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, activarnos, no de una forma pasiva. Más adelante Jesús les insta a permanecer en Jerusalén hasta la llegada del Consolador. Permanecer en Jerusalén, como ya vimos cuando dimos a Getsemaní, simboliza estar en el centro de paz y de amor, donde unánimemente unidos en oración van a recibir el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar, y hoy en las alabanzas fueron acorde con este mensaje, es que nosotros tenemos que estar en paz en Jerusalén, que es ese centro de paz en nosotros, centro de paz y amor, elevando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a esa presencia de Dios que es en nosotros, que es la manera de orar. Y así nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo. Esta actividad del Espíritu Santo luego se va a hacer colectiva y en forma de lenguas de fuego se va a presentar a la mayoría de los seguidores de Jesús durante su ministerio. A todos los que van a estar es lo que conocemos como Pentecostés, que tendrá lugar 50 días después de la resurrección, porque estaban celebrando una fiesta judía, que es el Pentecostés, ¿verdad? Entonces, aquí se hace cierta esta promesa del Maestro en Juan 14:26. El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os guiará hasta la verdad plena. Cuando tú estés enfrentando un reto, una situación difícil, antes de irte a los canales populares de información o incluso al pastor, al ministro, al cura, al brujo, vete a tu Cristo interior que te va a dar la respuesta. Incluso le puede decir, repítemelo para confirmación y te lo va a repetir. De eso yo soy testigo. Entonces, esta promesa ya es una realidad. Estos hombres que vimos al inicio, que estaban temerosos, ahora son unos hombres y unas mujeres llenos de fe, de fortaleza, de entusiasmo por la aparición de su Maestro, y que esperaron pacientemente hasta Pentecostés y comenzaron
su ejercicio ministerial a través de la actividad del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y esta actividad, esta obra que ellos hicieron fue de una manera continua, sin pausa, sin excusa, para dar a conocer las buenas nuevas en todo el mundo. Su mensaje se basó en afirmar que Jesús era el Mesías prometido de las Escrituras, que había muerto y resucitado, de los cuales ellos eran sus testigos, que Él fue el vencedor de la muerte y el salvador de ellos y de todos los que así lo aceptaran. Pero incluso sabemos que el primer discurso de Pedro fue acusarlo a ellos: ustedes lo mataron. Que es una manera también de predicar. Pero fíjate la unción, que aún acusándolo a ellos de que ellos lo mataron, se entregaron miles de personas ese día. Entonces, como les dije, la vida de estos hombres y mujeres sufrió un cambio radical. No hubo nunca más en ellos miedos ni temores en la proclamación de la verdad hasta los confines de la tierra. Ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo, el cual se manifestaba en las conversiones con sus palabras. Cuando ellos hablaban, se convertían miles y miles de personas. También sabemos que hacían milagros, y los milagros nosotros sabemos que es el cumplimiento de la ley. Todas las actividades que ellos realizaban en el nombre de Jesucristo eran llenas de unción y nos confirmaban la promesa de Cristo de estar siempre con ellos. Todavía en el día de hoy nosotros sabemos que aunque quizás no lo estén utilizando fielmente como debe ser, pero esos no son problemas nuestros. Nosotros sabemos que pastores, ministros, sacerdotes, que en nombre que hacen curaciones, ¿verdad? Llamando el poder del Espíritu Santo, porque está ahí, está listo para que cuando nosotros nos apropiemos con poder y autoridad, la palabra se haga. Ahora, de cómo tú lo estás haciendo, ya eso es otro 20 pesos, como dice Carlos Cruz. Ellos recorrieron el mundo conocido de su época. La mayoría de ellos sufrieron múltiples calamidades y persecuciones y murieron violentamente. Incluso hay uno de ellos que murió crucificado en cruz. O sea que tuvieron, otro fue asegurado. O sea que sus muertes fueron, y estos hombres y estas mujeres fueron firmes y se mantuvieron firmes. Nunca dudaron de la verdad del mensaje que proclamaron, ni temieron por sus vidas, porque estaban convencidos de la eternidad de esta y del lugar que le tenía reservado el Cristo en el trono de gracia del Padre al finalizar su misión en este plano de las formas. Por eso, en esta mañana, es mi deseo que tú y yo seamos llenos del poder del Espíritu Santo, al igual como fueron llenos estos discípulos. Es necesario que nos hagamos conscientes que el Cristo es una presencia que mora en cada uno de nosotros. Y con el poder formativo de nuestros pensamientos nos podemos unificar con ese yo soy para regenerar nuestra conciencia y de esa manera manifestar nuestra divinidad en mente y cuerpo, porque somos divinos, pero tenemos, para poderlo manifestar en mente y cuerpo, tenemos que apropiarnos de ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu crístico espera nuestra invitación para activarse en cada uno de nosotros, si así lo deseamos. Por eso yo te insto a que lo invites a entrar en tu vida, para de esa forma iniciar el proceso de regeneración de nuestras facultades espirituales, nutriéndolas con la fuente de Dios y apropiarnos de las ideas divinas que fluyen de ella, que nos van a permitir cambiar
pensamientos, sentimientos, emociones y reacciones. Pero ojo, oiga lo que le digo, es un proceso. No creamos que de un momento a otro va a suceder. Esto es un proceso que nosotros tenemos que ir realizando, trayendo la luz de la verdad para iluminar todos los rincones de nuestra mente. Ese subconsciente que está lleno de todo eso que nosotros hemos acumulado y que cuando nosotros decimos algo no conoce de broma. Cuando decimos algo surge y se hace al consciente. Nuestra unificación con el Cristo morador nos permitirá ser su expresión en este plano de las formas y ser ejemplos vivos para ayudar a los demás en su proceso de regeneración, que es prácticamente aplicar el quinto principio de Unity, que estas verdades no basta con conocerlas, tenemos que vivirlas y ser ejemplos vivos de ellas. Y de esa manera nosotros vamos a contribuir a que toda la raza sea redimida de la conciencia de error y que cada ser humano se establezca en la inmortalidad de la vida eterna. Vamos a reconocer que ese espíritu de verdad está disponible para cada uno de nosotros, esperando que lo activemos para manifestarse con gloria y poder. Como el lenguaje que utilizamos es un lenguaje limitativo para poder clarificar más esto, ¿qué decimos? Que el Espíritu Santo es un caballero que espera. Nosotros tenemos un libre albedrío y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero si tú y yo no lo llamamos, no lo activamos, Él está ahí esperando hasta que algún día tú y yo así lo hagamos. Él está a la puerta de nuestra mente, esperando nuestra invitación para activarse y hacernos parte de esa nueva raza, para que ese nuevo cielo y esa nueva tierra sean una hermosa realidad. Porque cuando nosotros hablamos decimos por cultura de la raza, por conciencia de la raza, pero tú y yo somos los canales a través del cual esa conciencia colectiva de la raza se va a ir cambiando para poder lograr esa conciencia espiritual que nos permita ser miembro de esa nueva raza que debe habitar en la tierra, que es la manifestación. Tú y yo tenemos el poder para continuar nuestro proceso de regeneración en este aquí y en este ahora. Simplemente tenemos que desearlo y activarlo. Yo no sé ustedes, pero ciertamente yo estoy convencida de que es así. Entonces ahora, finalmente, vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos para darle el toque leve del amor, reconociendo que es sustancia divina precipitada en forma de dinero que llega a nosotros crecida y multiplicada en ricas bendiciones de paz, amor y prosperidad, con la seguridad de que Dios bendice al dador alegre. Y mientras los ujieres toman las ofrendas, nos unificamos en mente y corazón, invitando al Espíritu Santo a activarse en cada uno de nosotros por medio de esta oración en canto. Pero primero vamos a decir el amor divino fluyendo a través de mí. Bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy y todo el bien que yo soy aquí y ahora.
Por eso, mis queridos amigos, yo les insto a que a partir de hoy, cuando tú tengas que enfrentarte con ese reto, con esa situación, te apropies de esas letras de esa oración y llame al Espíritu Santo que te va a revelar la verdad y de lo que tú tienes que hacer. Y vamos a finalizar haciendo esta afirmación todos juntos. La luz de la verdad brilla en el centro de mi ser. Mis pensamientos están iluminados. El Espíritu de Dios en mí es invencible e indestructible. Gracias, Padre, porque me da la victoria hasta sobre la muerte. Amén. Dios le bendice, mis amigos. Felices Pascua.